sabía que en el Antiguo Testamento, ahí está, ahora sí, gloria a Dios. Bueno, usted sabía que en el Antiguo Testamento, siempre cuando se hablaba de bendición a Dios, o se hablaba de un acto de adoración a Dios, o se hablaba simplemente de que cuando Dios obraba en nuestra vida de alguna manera, en el Antiguo Testamento siempre se levantaba un altar. Se levantaba un altar, podría ser de adoración, podía ser de recuerdo. Era un altar característico que eran algunas piedras, en donde esos altares mostraban la obra de Dios en nuestra vida. O sea, Dios podía habernos sacado de Egipto, Dios podía habernos librado, Dios nos podía dar una bendición en particular. Cada uno de esos altares eran levantados y eran colocados para poder recordar, porque por supuesto cuando levantamos un altar de piedra, no es que esos altares se pueden ir con el viento, se pueden ir con la lluvia, sino que esos altares quedaban dentro de la historia del pueblo de Israel. Y eran motivos de recuerdo, eran motivos para que estas personas que eran bendecidas por Dios, que eran tocadas por Dios, podían recurrir a ese altar y decir, en este lugar Dios trabajó conmigo de cierta manera. Dios en este lugar trabajó conmigo de cierta manera. Dios en este lugar trabajó conmigo de cierta manera. Y vamos a ver en todo el Antiguo Testamento esta historia, que son historias tan lindas y tan edificantes. Pero lo que yo quiero venir a hablarte hoy es específicamente de cómo es el altar de Jehová en tu vida. Cómo nosotros podemos recordar lo que Dios alguna vez hizo en nuestra vida y trabajó en nuestra vida de cierta manera. Porque Dios una vez vino a nosotros, ¿sí? Usted no está acá por casualidad. Usted está acá porque de alguna manera conoce quién es Dios, de alguna manera entiende que Dios hizo algo en su vida o tiene ganas de que lo haga. ¿Cuántos tienen ganas de que Dios haga algo en su vida? ¿Cuántos de ustedes Dios experimentó o ustedes experimentaron que Dios hizo algo en su vida? Y tomamos el recuerdo y nos acordamos y decimos, no, Dios una vez cuando yo estaba cruzando la calle me hizo despistar con algo y un coche pasó de golpe. Y cada vez que pasamos por ese lugar o por esa esquina, decimos, mirá, Dios me sacó de este lugar. Ni hablar las personas que tienen alguna experiencia mala, alguna experiencia de algún viaje, alguna experiencia que sucedió en algún trabajo. Porque nosotros sabemos que Dios levanta altares en nuestra vida. En mí en particular, yo cada vez que paso, por ejemplo, por el Hospital Santoyani o cerca de ese lugar, sé que una vez tuve que llevar a mi hija a ese lugar y en ese lugar uno de mis hijos falleció. Porque es un altar, sea malo o sea bueno, es un altar que a mí me muestra que una vez Dios obró, que una vez Dios cambió mi vida. Pero solamente para mí va a ser un altar, porque muchos de ustedes habrán ido al Santoyani, ¿no? Y ninguno de ustedes tiene los mismos recuerdos que tengo yo, porque cada uno de nosotros vive una historia personal con Dios. ¿Amén, iglesia? ¿Sí? Cada uno de nosotros experimenta cosas diferentes en Dios. Y Dios hace en nosotros un camino diferente. Dios no es que conmigo trata de la misma manera que trata con el hermano, que trata con el hermano, que trata con alguien que esté escuchando en este momento. Dios trata de diferente forma a cada uno de nosotros, pero sin lugar a duda, Dios siempre tiene un propósito en cada uno de los tratos que tiene con nosotros. Dios tiene un propósito cuando te hace perder un trabajo, ¿sí? Así como lo escuchan, Dios quizás hace perder un trabajo. Dios tiene un propósito quizás en una enfermedad, en algún dolor de la vida, en una separación. Dios tiene un propósito en cada área. Lo importante es saber depositar esa confianza en Dios. Lo importante es acordarnos de esos altares, que esos altares son los que construyen nuestra vida. Y al construir nuestra vida nos da el poder de las decisiones que hoy tomamos. Porque hoy decimos, no, si yo quizás tomo esta decisión, me va a conducir a una decisión equivocada. Si tomo otra decisión, me va a conducir a una decisión correcta. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es el desenlace. Nosotros sabemos, por ejemplo, hablando de una bendición económica de parte de Dios, que cuando uno dedica su vida económica a Dios, Dios responde. ¿De qué manera? De siempre que nunca nos falte una providencia, porque así es el Señor.
Las promesas en su palabra sí lo sostienen. Si nosotros confiamos en Él y le pedimos, dice la palabra de Dios, todo lo que pidas al Padre, Él te lo dará. Pero también en base a ¿qué? En base a lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Como un buen padre, como nosotros le daríamos cosas buenas a nuestros hijos. Aunque nuestros hijos nos pidan un montón de chocolate, usted sabe que si se lo va a dar, su hijo se va a empachar. Por lo tanto, no se lo podemos dar. Pero sin lugar a duda vamos a darle un pedacito de chocolate, ¿me entiende? Lo mismo, de la misma forma trabaja Dios. Dios es igual. Dios nos da cosas para que nosotros seamos felices, para que estemos contentos, para que tengamos siempre presente su voluntad. Pero nunca nos va a dar algo para que nosotros estemos mal o algo a lo cual nosotros estemos en decadencia. Mi hijo puede agarrar y puede tener la misma cantidad de chocolate, sí, ¿haciendo qué? Agarra plata de la billetera de papá, se va hasta el coquito, se come 2 kilos de chocolate y vuelve a casa. ¿Mi hijo lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer. Ahora, ¿el hecho que pueda hacerlo va a ser algo beneficioso para su vida? No. ¿Qué tuvo que hacer para que eso no fuera beneficioso pero cumplir su voluntad? Tuvo que pecar. ¿Cuántas veces? Varias. Tuvo que robarme dinero, tuvo que escaparse de casa. ¿Estamos? Y después me tuvo que mentir porque me tuvo que decir de vuelta, no papá, yo no comí nada. ¿Sí? Son 3 acciones pecaminosas que van a corresponder una acción final. Que esa acción final va a ser lo que nosotros queríamos al principio. O sea, ¿usted puede realmente cumplir su propia voluntad en esta vida? Por supuesto que puede. Ahora, cuando usted cumple su propia voluntad en esta vida, sin pecar, es cuando está Dios obrando. Pero cuando nosotros cumplimos nuestra voluntad pecando, es cuando Dios no está obrando. ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, cuando nosotros construimos altares en nuestra vida, siendo que construimos esos altares por un acto pecaminoso, no quieren decir que son altares de Dios. Son altares que nosotros mismos por nuestra desobediencia construimos y nos recordamos. Yo recién le acabé de decir el proceso que tuve con mi hija, por ejemplo, en el Hospital Santoyani. Ahora, si yo hubiese hecho eso o mi hijo hubiera muerto, ¿por qué? Le voy a dar un ejemplo quizás medio tonto, pero sirve al caso. Soy un narcotraficante, ¿sí? Y voy para acá, voy para allá con mi hija vendiendo droga, ¿sí? Y de repente me agarra un grupo de pandilleros y me empieza a tirar tiros. Y mi hija estaba al lado. Y la mataron a mi hija, ¿sí? Yo la llevo hasta el hospital y le digo ahí para que me la puedan sanar. Y mi hija no sana, ¿por qué? Porque se murió. Ahora, ¿cómo fue la acción de la muerte de mi hija? Mediante un acto pecaminoso de mi parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En cambio, en el caso de lo que me pasó a mí, mi hija murió ¿por qué? Porque ella tuvo un problemita cardíaco desde nacimiento que nadie lo sabía. Por lo tanto, yo no pude haber influenciado en nada en un acto pecaminoso para que ella tenga un final o un destino mortal. ¿Sí? Por lo tanto, eso sí yo puedo considerarlo un altar o algo que Dios hizo en mi vida sin un acto pecaminoso de mi parte. Cuando hay un acto pecaminoso de mi parte, no lo puedo considerar un altar o una enseñanza de Dios, porque Dios no puede corresponder el pecado que nosotros tenemos. ¿Se va entendiendo, iglesia? Por eso, lo más importante de todo es que cuando usted levante un altar, acordarse de lo que Dios está trabajando en su vida, siempre usted lo tiene que hacer en base a las decisiones de santidad, en base a las decisiones no equivocadas, porque eso es algo muy particular que sucede. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo un momento de improductividad económica, pero yo sé que fielmente le doy a Dios. Yo sé que le doy a Dios. ¿Le doy de qué? De mis ofrendas y mis diezmos. ¿Estamos? Entonces, cuando Dios me hace pasar por un momento de escasez y luego me hace pasar por un momento de bendición, uno pasa por ese lugar en donde es una vidriera muy linda, de unos zapatos muy bonitos, y va con su esposa y dice, ¿te acordás, mi amor, cuando no teníamos un peso y no podíamos comprar ni siquiera una hojota acá? ¿Sí?
Ay, sí, ¿te acordás? No teníamos un peso. Pero le damos la gloria a Dios. Ese era un altar que se había construido. ¿Cómo se había construido? Se había construido porque ellos no tenían plata, pero estaban dependiendo de Dios. Y fue un altar construido en esa vidriera. Pero quizás nosotros venimos así tomados de la mano y no tenemos un peso, ¿sí? Y pasamos y no tenemos un peso, ¿por qué? Porque 2 meses antes tuvimos un problema, una inestabilidad financiera, pero no le dábamos a Dios tampoco. No le dábamos ni nuestras ofrendas, ni nuestros diezmos. Y pasamos por ese lugar. Uy, ¿viste cómo me hizo juicio? Me dejó sin un peso y yo no te podía comprar nada, ¿te acordás? No, pero vos tenías la culpa. No, pero vos tenías la culpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos hiciste macana. ¿Y qué sucedió en ese momento? ¿Fue un altar de parte de Dios? No lo podemos dedicar a Dios, aunque nosotros hubiéramos querido. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no vemos la providencia, porque no hay un acto de fe, porque no hay un acto de dedicación hacia Dios, no hay un acto de arrepentimiento hacia Dios cuando el altar ese fue colocado. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso es muy importante que cada acto y cada altar en su vida sea dedicado por la providencia divina. Si usted está en la dirección que Dios le colocó, haciendo la voluntad de Dios, quédese tranquilo. Porque Dios, aunque lo vaya pasando o lo esté pasando por momentos difíciles de su vida, Él está construyendo altares que después para el resto de su vida van a servir. Porque se va a acordar y va a decir, en este momento yo a Dios lo adoraba, yo a Dios glorificaba, yo no tuve la culpa de esto. Su mano fue la que vino, obró en mi vida y yo hoy en día me acuerdo de eso y mi fe sigue intacta gracias al altar que Dios construyó. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén y le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor, porque eso es la gloria para Dios. No se olvide nunca de eso. Mire, busca el libro de Primera de Reyes para hacer esto un poquito más bíblico, ¿sí? El libro de Primera de Reyes es un libro muy lindo y que yo le quiero mostrar una historia muy bonita de un altar. Capítulo 18, Reyes capítulo 18, versículo 1. Primera de Reyes 18, 1. Y les voy a hablar un poquito de este altar que pudo construir Elías. Y dice así la palabra de Dios. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas, y los escondió en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Y dijo, pues, Acab Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba en que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró a Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Entonces, vemos claramente acá el ingreso de Elías que se encuentra con Acab y en donde Acab luego va a convocar a todos los hijos de Israel y a todos los profetas en el monte Carmelo. ¿Por qué? Porque cometieron un pecado que es muy importante que nosotros lo empecemos a ver. Miren, versículo 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y a dar las nuevas acá, al no hallarle él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido así dicho mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50? Y ahora dices tú, ve, aquí está Elías para que él me mate. Versículo 18. Y él respondió,
yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de mi padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, le dice Acab. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel, en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y los 450 profetas de Aserá, que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué dice? Seguidle. Si Baal es Dios, en este caso, ahí tendrían que poner una aclaración, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, le decía, ustedes o son de Dios o son de Baal. ¿Sí? O Dios está obrando en su vida o está obrando el demonio. ¿Sí? O están siguiendo la voluntad de Dios o no están siguiendo la voluntad de Dios. ¿Se entiende cómo se va construyendo la esfera para poder hacer los altares en nuestra vida? O servimos a Dios o no lo servimos, porque si no, no podemos tener a Dios obrando en nuestra vida. Y dice la palabra, versículo 22, y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado de profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Solamente había uno de Dios y 450 hombres de Baal. Dénsemos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces, ¿qué es lo que dijo acá? Dijo: ustedes van a empezar a invocar a su Dios. Invoquen todo lo que quieran. Y yo voy a invocar al Dios que yo creo. Uno solo frente a 400. Fíjense que muchas veces el volumen de personas no significa que sea lo correcto. ¿Sí? Muchas veces uno dice: wow, mira cuántas personas hay en ese lugar, entonces debe ser la dirección correcta. No, precisamente es eso. Usted tiene que tener en cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios, que es lo más importante. Y dice el versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, para que sois lo más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni siquiera respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Fíjense que bailaban y hacían un montón de cosas. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle, dice. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse al sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni siquiera que respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. A ver, vengan, muchachos. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, había un altar que estaba destruido. ¿Qué hizo Elías? Lo reparó. Reparó el altar que estaba destruido completamente por los profetas de Baal. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey, le puso la leña y dijo, escuchen bien lo que dijo, que esta es la parte fundamental y una de las partes más importantes.
Llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo, hacedlo tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Entonces, se lo voy a graficar rápidamente. Tenemos el altar que habían construido las personas que eran los que estaban dedicando su vida a Baal. Habían construido el altar, adoraban, tiraban pata para arriba, se laceraban, hacían un montón de cosas, invocaban y no pasaba nada. ¿Sí? Era un altar que no tenía vida, era un altar que no había poder. Aunque pareciese que era un altar que tenía poder, no tenía ningún tipo de poder en la vida de nadie, porque no había poder, no existía, era un Dios que no existía. Era un Dios que muchas veces nosotros creamos e inventamos en nuestra vida. No, me pasó esto por tal motivo, me pasó esto por tal motivo. Pero realmente, cuando eso te sucedió, ¿vos estabas dentro de la voluntad de Dios? Porque muchas veces nosotros nos quejamos, mira lo que me está pasando hoy en la actualidad y durante tanto tiempo tengo que vivir así. Pero realmente la circunstancia que hoy estás viviendo fue producto de tu voluntad delante de Dios correcta o fue producto de tu voluntad delante de Dios de manera incorrecta. ¿Se entiende? O sea, cuando nosotros construimos un altar en nuestra vida, un ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo, si no es de manera correcta delante de la voluntad de Dios, tenemos que saber que son las consecuencias del pecado. La consecuencia de lo que nosotros hicimos mal. En el caso de un hijo no querido, en el caso de una fornicación, en el caso de una enfermedad venérea. Son altares que se construyen en nuestra vida por pecados del pasado. Y no precisamente Dios tiene que venir a romper todos esos altares, porque esos altares eran altares hechos sin poder, eran altares que no tenían poder, eran altares que quedaron construidos y que Dios no va a poder glorificarse en ellos. Se va a poder glorificar el Señor, no porque no pueda, escuche bien, no porque no pueda, porque Él podía quemar a los Baales y hacerlos polvo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo podía hacer polvo, ¿por qué? Porque es Dios. Porque si nosotros después seguimos leyendo, vamos a ver ¿qué hizo el profeta? Hizo el altar y dijo, estoy tan seguro que si sigo la voluntad de Dios, que si tengo fe, que si tengo arrepentimiento, que si tengo convicción de lo que Dios va a hacer en mi vida, estoy tan seguro que pónganle 3 tachos de agua, pónganle 3 tachos de agua más y pónganle 3 tachos de agua más. Miren, yo estoy tan seguro que Dios va a hacer una gloria en esta iglesia, tan seguro, pero tan seguro, que me animo a poder cambiar estructuras, que me animo a poder predicar la verdadera palabra de Dios, me animo a no venderme, me animo a decir, vamos a seguir hablando de la verdad, cueste lo que cueste, pase lo que pase. No vamos a hacer una iglesia de la prosperidad, porque estoy completamente convencido que Dios va a hacer la obra. Si usted realmente sigue la voluntad de Dios, usted tiene que estar completamente convencido que Dios le va a hacer un altar en donde va a poder ver su gloria en su vida y manifestarse de manera increíble. Porque Dios es así. Dios se manifiesta y crea un altar cuando su vida está en su dirección. No cuando cambia. No cuando dice, bueno, voy a ver qué puedo hacer. A ver, quizás que por este lado puede andar un poquito mejor la historia. O quizás por este lado pueda andar un poquito mejor la historia. Miren, hay jóvenes que dicen, tengo 28, 29 años y no encuentro todavía una pareja, se me va a ir el tiempo. Y yo, ¿sabe lo que les digo? Les digo, aguardá en el Señor, orá. Y Dios te va a colocar a la mujer o al hombre que tiene que ser para tu vida. No te apresures buscando el amor superfluo, porque de esa manera es construir un altar que no tiene poder. Construir un altar que realmente tenga poder, orando, buscando de Dios. Y si Dios te trae un hombre a los 40, ¿sí? Mira lo que te digo. Por algo Dios lo está haciendo de esa manera. Y si te trae una mujer a los 30 o a los 25,
por algo lo está haciendo de esa manera. Pero no dejar de vivir en la santidad, no dejar de vivir en la oración, porque eso es construir un altar que tiene poder. Y te lo digo tan seguro como el profeta le puso agua al altar. Si vos estás haciendo las cosas en su trabajo de manera correcta y quizás no estás teniendo la bendición, entre comillas, ¿no? Que no es de Elías, sino que es de los Baales. Y vos agarrás y hacés las cosas bien porque no querés hacer cosas oscuras y quizás la bendición, otra vez digo lo mismo, entre comillas, no es la misma que la tiene otro. Es un altar que no tiene poder. Es un altar que no va a hacer nada. Es un altar que va a morir en ese lugar. Miren, recién acabamos de leer bien clarito. Versículo 35. Y corría agua alrededor del altar. Corría agua. Es imposible que algo se prenda de esa manera. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, escuche bien lo que dijo, y esto me encanta. Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea manifiesto que tú eres el Dios de Israel y yo soy tu siervo. Y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Escúcheme bien, y yo quiero que con esta palabra se vaya hoy. Cuando usted haga la voluntad de Dios, escuche bien, usted haga la voluntad de Dios y empieza a hacer altar, 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 altares de la voluntad de Dios. Toda la gente, todo el pueblo alrededor, todas las personas que la conozcan y que lo conozcan, se van a postrar delante del santo. Porque van a decir, ¿cómo usted pudo hacerlo? Haciendo las cosas bien, haciendo las cosas derechas, cumpliendo la voluntad de Dios en santidad para la gloria del grande y del Altísimo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Darle la gloria al Señor. ¡Aleluya! Póngase de pie, mi hermano querido y mi amigo. Póngase de pie.